Mis padres están furiosos porque no los consulté sobre la compra de mi casa, porque planeaban, como descubrí más tarde, que mi hermana, su esposo y sus 3 hijos se mudaran conmigo. Así que dije que no y corté todos los lazos con ellos. Mi nombre es Lucy y tengo 30 años. Trabajo como analista de inversiones y soy bastante buena en lo que hago. Algunos podrían decir que soy demasiado cuidadosa con el dinero, pero así soy yo. Crecer como la menor de 2 hermanas me enseñó desde el principio que si quería algo, tendría que trabajar para conseguirlo yo misma. Mi hermana Sara es 3 años mayor que yo. Siempre ha sido la niña de oro de nuestra familia, la bonita, la mariposa social, la que no podía hacer nada malo a los ojos de nuestros padres. No me malinterpreten, amo a mi hermana, pero el favoritismo de nuestros padres era bastante obvio desde el primer día. No se trataba solo del dinero, se trataba de las expectativas. Siempre esperaron que Sara tuviera éxito sin esfuerzo, mientras que yo simplemente estaba allí. Sara se casó con Tom justo después de la universidad. Él trabaja en gestión de la construcción y rápidamente comenzaron a tener hijos. Ahora tienen 3, Emma de 7 años, Lucas de 5 y el pequeño Joy, de 2. Son niños dulces, pero Sara siempre se queja de lo difícil que es manejarlos en su apartamento alquilado. En cuanto a mí, he tenido suerte a mi manera. Los padres de mi mejor amiga, Jenny, poseen varias propiedades y me han estado alquilando un bonito apartamento de una habitación a la mitad del precio del mercado durante los últimos 5 años. Confían en mí y nunca les he dado una razón para no hacerlo. He estado ahorrando dinero religiosamente desde que comencé a trabajar, viviendo por debajo de mis posibilidades, cocinando en casa en lugar de salir a comer, tomando el transporte público cuando es posible. Todas esas pequeñas cosas suman. Mis colegas a menudo se burlan de mí por ser demasiado frugal, pero tenía un plan. Siempre he soñado con tener mi propio lugar, específicamente una pequeña casa de campo. Trabajar de forma remota se volvió más común en nuestra empresa después de la pandemia, y solo necesito ir a la oficina para reuniones importantes. Un lugar tranquilo lejos de la ciudad parecía perfecto. La semana pasada finalmente abrí mi cuenta de ahorros y realmente miré los números. Después de años de una planificación y un ahorro cuidadosos, tenía suficiente para el pago inicial de una modesta casa de campo. Pasé horas navegando por sitios web de bienes raíces, buscando propiedades potenciales. Nada demasiado elegante, solo un lugar acogedor que pudiera llamar mío. Estaba en medio de la búsqueda de propiedades cuando sonó mi teléfono. Era mi madre llamando con su habitual sincronización perfecta. Lucy, cariño, no olvides que te esperamos para cenar el sábado, dijo, su voz con ese sutil tono de mando disfrazado de recordatorio. Sara y Tom vienen con los niños. Y por favor, trata de llegar a tiempo por una vez. Llegué a la casa suburbana de mis padres exactamente a las 5:05 de la tarde de ese sábado. El camino de entrada ya estaba lleno. La camioneta de Sara ocupaba la mayor parte del espacio, lo que me obligó a estacionar en la calle. Antes de llegar a la puerta principal, podía escuchar el caos en el interior. Emma y Lucas probablemente se perseguían por la casa, mientras que el pequeño Joy se sumaba a la cacofonía con sus chillidos de niño pequeño. Lucy está aquí, anunció Sara cuando entré apenas levantando la vista de donde estaba tratando de convencer a Joy de que comiera su puré de papas. Los niños apenas reconocieron mi presencia, demasiado atrapados en su propio mundo. Mamá estaba en su elemento, preocupándose por todos y por todo. Papá ya estaba instalado en su silla favorita, con el periódico en la mano. Todo se está volviendo tan caro en estos días, se quejó desde detrás de las páginas. ¿Has visto el precio de la gasolina? Un robo en la carretera, eso es lo que es. Ni me lo digas, intervino Tom, sirviéndose otra porción de lasaña de mamá. ¿Y mi jefe, qué personaje? Ayer entró y cambió por completo el cronograma del proyecto sin siquiera consultar al equipo. ¿Quién hace eso? Sara asintió con simpatía a su esposo mientras luchaba con el babero de Joy. Al menos tú puedes salir de casa. Intenta estar atrapada en un apartamento pequeño todo el día con estos 3. Aproveché el caos para revisar mi teléfono debajo de la mesa. Había una pequeña cabaña perfecta que había estado mirando. 2 habitaciones, una cocina espaciosa y un hermoso jardín. El precio también estaba dentro de mi rango. Estaba tan absorta en las fotos que no me di cuenta de que mamá me estaba mirando hasta que habló. Lucy, ¿qué es tan interesante en ese teléfono? Apenas has tocado tu comida. Todos los ojos se volvieron hacia mí y sentí que mis mejillas se calentaban un poco. Podría haber inventado algo sobre el trabajo, pero por alguna razón decidí ser honesta. En realidad, dije, estoy mirando casas. Estoy pensando en comprar una pronto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los niños parecían sentir que algo había cambiado.
El tenedor de Sara se detuvo a medio camino de su boca y las interminables quejas de Tom sobre su jefe murieron a mitad de la frase. Comprar una casa, repitió mamá como si no me hubiera escuchado correctamente. Tú. Bueno, sí, dije ya arrepintiéndome de mi franqueza. Solo estoy mirando opciones en este momento. Nada definitivo. ¿Qué tipo de casa?, preguntó Sara, su voz extrañamente aguda. ¿Dónde? Realmente no lo he decidido todavía, dije vagamente tratando de redirigir la conversación. Oye, mamá, esta lasaña está increíble. ¿Cambiaste la receta? Pero podía sentirlo, las ruedas girando en sus cabezas, los pensamientos tácitos casi visibles en el aire. Mis padres intercambiaron una de sus miradas significativas, y Sara siguió lanzando miradas a Tom. El caos habitual de la cena se reanudó eventualmente, pero algo había cambiado. El resto de la noche se sintió fuera de lugar, como si todos estuvieran interpretando sus roles habituales pero con la mente en otra parte. Pasó una semana y casi me había olvidado de la extraña tensión en la cena familiar. El trabajo me mantuvo ocupada y pasé las tardes investigando las tasas hipotecarias y los impuestos a la propiedad. Estaba en medio de una reunión de Zoom cuando mi teléfono comenzó a sonar con el identificador de llamadas de mi madre. Lo dejé ir al buzón de voz, pero ella volvió a llamar de inmediato 3 veces. Finalmente, durante mi hora de almuerzo, la llamé, esperando algún tipo de emergencia dada su persistencia. Lucy, por fin. La voz de mamá rebosaba de emoción. He encontrado la casa perfecta para ti. No vas a creer lo perfecta que es. Marta, ¿recuerdas a Marta de la iglesia? Me habló de esta propiedad en su vecindario. Es absolutamente ideal. Dejé mi almuerzo y me presioné las sienes con los dedos, ya sintiendo que se avecinaba un dolor de cabeza. Mamá, ni siquiera he pedido ayuda para encontrar una casa. Pero ella ya estaba en pleno apogeo, imposible de interrumpir. Tiene 4 habitaciones, no 5. El dormitorio principal es enorme y hay estas adorables habitaciones para niños con armarios empotrados. Ah, y el patio trasero. Ya hay un parque infantil instalado, ¿te lo puedes creer? Y la ubicación es perfecta, a poca distancia de la escuela primaria St. Mary's y la biblioteca pública. Mamá, finalmente logré interrumpirla. Aprecio que pienses en mí, pero eso no es lo que estoy buscando en absoluto. Hubo una pausa al otro lado. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo, tratando de mantener mi voz suave pero firme. Estoy buscando algo completamente diferente. Quiero una pequeña casa de campo, algo acogedor solo para mí. No necesito varias habitaciones para niños ni un parque infantil. No seas ridícula, dijo bruscamente. No puedes pensar solo en ti misma. Tienes que planificar con anticipación. Esta casa es perfecta. Incluso está en oferta. Marta dice que los dueños están motivados para vender rápidamente. Sé lo que me funciona, dije con firmeza. Quiero un lugar tranquilo en el campo donde pueda trabajar desde casa. Eso es lo que estoy buscando. Ella hizo un sonido de disgusto en su garganta. Bueno, no vengas llorando cuando te des cuenta de que tenía razón. La línea se cortó. Me quedé mirando mi teléfono, sintiendo una mezcla de frustración y culpa. Pero no tuve mucho tiempo para detenerme en eso porque mi teléfono sonó con un mensaje de Sara. Oye, hermana, mira esto. Lo que siguió fue una avalancha de enlaces a listados de bienes raíces. Cada uno de ellos era una enorme casa familiar en la ciudad, de 4 a 6 habitaciones, baños múltiples, patios enormes, todos cerca de escuelas y parques. Rápidamente escribí, gracias, pero en realidad estoy buscando algo más pequeño en el campo. La respuesta de Sara fue inmediata, pero estas son muy buenas ofertas. Mira esta. Incluso tiene una suite para suegros. Siguieron llegando más enlaces. Durante las reuniones de la tarde mi teléfono seguía sonando con mensajes de Sara. Cada uno era otro listado de casas, cada uno más grande y más orientado a la familia que el anterior. Dejé de revisar los mensajes de Sara después del 20º listado de casas. En cambio, llamé a Amanda Chen, una agente de bienes raíces que había encontrado a través de reseñas positivas en línea. Tenía la reputación de escuchar realmente a sus clientes, que era exactamente lo que necesitaba. Quiero algo pequeño y acogedor, le expliqué. Una casa de campo, pero no demasiado lejos de la ciudad. Una buena conexión a Internet es imprescindible, ya que trabajo desde casa la mayoría de los días. Tal vez un pequeño jardín donde pueda cultivar algunas hierbas y verduras. Presupuesto. Le dije mi rango y sus ojos se iluminaron. Creo que podría tener exactamente lo que estás buscando. Salió al mercado ayer. ¿Quieres echarle un vistazo este fin de semana?
La casa estaba a unos 40 minutos de la ciudad, apartada de una tranquila carretera rural. Tan pronto como el auto de Amanda entró en el camino de entrada de grava, sentí que algo hacía clic dentro de mí. La casa era perfecta. Una encantadora cabaña de 2 habitaciones con revestimiento blanco y contraventanas de color verde oscuro. Un porche envolvente albergaba 2 mecedoras y árboles de arce maduros proporcionaban sombra en el patio delantero. En el interior, la luz del sol entraba a raudales a través de grandes ventanales en una sala de estar de planta abierta. La cocina era pequeña pero moderna, con encimeras de madera de carnicero y electrodomésticos nuevos. Una chimenea de leña dominaba una pared de la sala de estar. Arriba había 2 habitaciones de tamaño modesto y un baño completo con una bañera con patas. Pero fue el solarium en la parte trasera de la casa lo que selló el trato. Ventanas en 3 lados daban a un jardín bien cuidado con camas elevadas y un pequeño invernadero. La dueña está motivada para vender rápidamente, mencionó Amanda mientras estábamos en el solarium. Está dispuesta a ofrecer un descuento del 5% para un cierre rápido. No lo dudé. La quiero. La semana siguiente fue un torbellino de papeleo, solicitudes de hipoteca y negociaciones. Hice un pago inicial mayor que el requerido para mantener los pagos mensuales cómodos. Cada noche me dormía mirando fotos de mi futura casa, imaginando dónde colocaría mis muebles, planeando lo que plantaría en el jardín. Cuando todo estuvo firmado y oficializado, sentí que caminaba en el aire. No podía esperar para compartir mis noticias con mi familia, a pesar de sus intentos previos de influir en mi decisión. El sábado siguiente conduje a la casa de mis padres para cenar, prácticamente vibrando de emoción. Sara y Tom ya estaban allí con los niños, como de costumbre. Nos sentamos a cenar y mamá sirvió su tradicional asado. Las quejas y conversaciones habituales flotaban alrededor de la mesa, el último drama laboral de Tom, las luchas de Sara con los horarios escolares de los niños, los comentarios de papá sobre la economía. Entonces mamá se volvió hacia mí con una sonrisa que me hizo apretar el estómago. Oh, Lucy, me alegro mucho de que estés aquí. Estaba hablando con Bárbara de al lado. Está vendiendo su casa. ¿Recuerdas la casa de Bárbara? Está dispuesta a darnos, quiero decir, a darte un buen precio. Deberías considerarlo seriamente. En realidad la interrumpí, incapaz de contenerme más, ya he comprado una casa. El sonido de los cubiertos contra los platos se detuvo abruptamente. La voltereta lateral de Emma en el fondo se detuvo a mitad de camino. El silencio fue absoluto. Respiré hondo y comencé a describir mi nuevo hogar, mi voz llena de entusiasmo a pesar de la tensión alrededor de la mesa. Es una hermosa cabaña a unos 40 minutos de la ciudad. 2 habitaciones, el solarium más increíble, e incluso hay un pequeño invernadero en el patio trasero. La dueña anterior tenía estos hermosos canteros elevados y... ¿Estás loca? El puño de papá golpeó la mesa, haciendo que los platos saltaran. Nunca lo había visto tan enojado. Joy comenzó a llorar ante el repentino ruido. Yo balbuceé, completamente desconcertada por su reacción. ¿Cómo te atreves? El rostro de mamá se había vuelto de un tono rojo alarmante. ¿Cómo te atreves a comprar una casa sin consultarnos primero? Después de todo lo que te mostramos, todas esas casas familiares perfectas que encontramos. Sentí como si hubiera entrado repentinamente en una extraña realidad alternativa. ¿Por qué tendría que consultarle sobre la compra de mi propia casa con mi propio dinero? Porque lo teníamos todo planeado, mamá estaba prácticamente gritando ahora. La casa de Bárbara habría sido perfecta, aquí mismo en el vecindario. Mucho espacio para todos. Espacio para todos, repetí lentamente sintiéndome cada vez más confundida. Solo voy a vivir yo allí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá y papá intercambiaron miradas, mientras que Sara se sentó allí con una expresión inquietantemente tranquila en su rostro. Tom estaba repentinamente muy interesado en su plato. En realidad, Lucy, dijo mamá en un tono que me heló la sangre, el plan era que Sara, Tom y los niños vivieran allí contigo. La miré fijamente esperando el remate. No llegó. Lo siento, logré decir con dificultad. Sara asintió como si fuera lo más natural del mundo. Estamos tan apretados en ese apartamento, Lucy. Es muy duro para los niños. Tu casa nos habría dado a todos el espacio que necesitamos. Sonrió como si estuviera hablando de pedir prestado un suéter. Y como no tendríamos que pagar alquiler ni servicios públicos, finalmente podríamos empezar a ahorrar algo de dinero. Miré alrededor de la mesa, de cara en cara, esperando que alguien esbozara una sonrisa, dijera "te atrapé", o se echara a reír. Pero todo lo que vi fueron expresiones completamente serias, la severa desaprobación de papá,
la justa ira de mamá, la expectativa autoritaria de Sara, la incómoda evasión de Tom. Ustedes se luché por formar palabras. Ustedes simplemente asumieron que compraría una casa para que viviera la familia de Sara. Bueno, por supuesto, mamá levantó las manos. Eso es lo que hace la familia. Nos ayudamos mutuamente. Ayudarnos mutuamente, repetí con incredulidad. Esto no es ayuda. Esto es esperar que yo proporcione vivienda para 5 personas sin siquiera preguntarme. Estás siendo egoísta, dijo Sara, su fachada de calma agrietándose ligeramente. ¿Sabes lo difícil que es para nosotros en ese pequeño apartamento? Emma y Lucas tienen que compartir una habitación, y la cuna de Joy está en nuestra habitación. No es justo para los niños. Sentí como si me estuviera ahogando en la locura. La habitación pareció dar vueltas un poco cuando el impacto total de sus expectativas me golpeó. Todos se habían sentado allí durante semanas planeando mi futuro, decidiendo cómo debía gastar mi dinero, sin siquiera considerar lo que yo quería o siquiera pensar en preguntarme al respecto. Necesitas cancelar esta ridícula compra inmediatamente, exigió mamá, su voz aguda con autoridad. Llama a tu agente de bienes raíces a primera hora del lunes por la mañana. La casa de Bárbara todavía está disponible y es perfecta, aquí mismo en el vecindario, cerca de todas las buenas escuelas y jardines de infancia. No. Me levanté de la mesa, mi silla raspando contra el suelo. La palabra salió más fuerte de lo que esperaba, alimentada por décadas de frustración reprimida. El comedor estalló en caos. Mamá saltó de su silla agitando los brazos, la voz de papá resonó por encima de las de todos los demás, los niños empezaron a llorar, captando la tensión en la habitación. Pero estaremos tan apretados, se lamentó Sara como si no me hubiera escuchado en absoluto. ¿Sabes lo difícil que será llevar a los niños a la escuela desde tan lejos? Emma tiene ballet los martes, Lucas tiene fútbol los jueves. Me giré para mirar a mi hermana, algo dentro de mí finalmente se rompió. No van a estar apretados en ningún lado porque no van a vivir en mi casa. Ninguno de ustedes. ¿Está lo suficientemente claro? La habitación se quedó en silencio. Todos me miraron como si me hubiera salido una segunda cabeza. La sorpresa autoritaria en sus rostros era casi cómica. Lucy, jadeó mamá agarrando sus perlas. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia hermana? Agarré mi bolso y me dirigí a la puerta, sus voces volviéndose a alzar detrás de mí. No podía escuchar ni una palabra más. Subí a mi auto y conduje a casa, sus gritos aún resonando en mis oídos. Sentada sola en mi apartamento más tarde esa noche, los recuerdos comenzaron a inundarme. Navidad de 1999, Sara recibió la costosa muñeca American Girl que quería, mientras que yo recibí la versión de imitación de la tienda de descuentos. Se ven exactamente iguales, había dicho mamá. Pero no lo eran. Nuestro 16º cumpleaños, Sara recibió un Volkswagen Beetle nuevo cuando cumplió 16 años, completo con un gran lazo rojo encima. Yo recibí el viejo Honda de papá con 150,000 millas y una tendencia a averiarse. Graduación de la escuela secundaria. La fiesta de graduación de Sara fue un evento con catering en el patio trasero con un DJ contratado y decoraciones personalizadas. La mía fue una cena familiar tranquila, porque teníamos demasiados gastos ese mes. Años universitarios, Sara asistió a la escuela de sus sueños con nuestros padres cubriendo todos los gastos, matrícula, alojamiento y comida, incluso una generosa asignación mensual. Mientras tanto pasé mi último año de secundaria solicitando todas las becas que pude encontrar, quedándome despierta hasta tarde para mantener mi promedio perfecto, sabiendo que era mi única oportunidad de obtener una educación superior. Y ahora aquí estábamos. Después de años de favorecer a Sara, de darle todo mientras yo trabajaba por las obras, simplemente asumieron que podían apoderarse de mi casa, lo único que había logrado completamente por mi cuenta. Habían planeado entregarle mi casa soñada a Sara, tal como le habían entregado todo lo demás. Estaba en medio de empacar mi cocina cuando comenzaron los fuertes golpes en la puerta de mi apartamento. La taza de café que estaba envolviendo en papel de periódico se me resbaló de las manos, pero afortunadamente aterrizó sobre una pila de papel de embalaje. Lucy, abre esta puerta ahora mismo, la voz de mi padre resonó a través de la madera. Sabemos que estás ahí. Me quedé helada con el plástico de burbujas todavía en la mano. Siguieron más golpes. Váyanse, grité. No voy a discutir esto más. No te atrevas a hablarnos así, el puño de papá hizo que la puerta se sacudiera en su marco. Te criamos mejor que esto. Mis manos temblaban mientras cogía mi teléfono. Si no se van ahora mismo, llamo a la policía. Lo digo en serio. Abrí el teclado de mi teléfono y presioné deliberadamente el 9, asegurándome de que pudieran oír el pitido.
Estoy marcando ahora mismo. Ingrata pequeña, la maldición de papá fue interrumpida por la aguda respiración de mamá. Nos iremos, la voz de mamá se había vuelto fría como el hielo. Pero esto no ha terminado, Lucy. Estás cometiendo un terrible error. Escuché sus pasos retirándose por el pasillo, luego me deslicé contra la pared, con el corazón latiéndome con fuerza. Pensé que sería el final, pero estaba equivocada. Tan equivocada. El primer mensaje de Sara llegó una hora después, una foto de Emma y Lucas apretujados en su litera compartida. Mira qué poco espacio tienen, decía el pie de foto. Emma ni siquiera puede tener un escritorio para hacer los deberes. No respondí. Siguió otra foto, una de Joy encajada en la esquina del dormitorio de Sara y Tom. Se despierta cada vez que nos acostamos. Esto no es justo para él. Eliminar. Cuando seguí ignorándola, los mensajes de Sara se volvieron desagradables. Empezaron a llegar a todas horas, 2 de la madrugada, 4 de la madrugada, 6 de la mañana. Siempre fuiste la menos favorita de papá. Mamá llora hasta quedarse dormida por tu culpa. Espero que seas feliz sola en esa gran casa mientras tus sobrinas y sobrinos sufren. Bloqueé su número, luego su Facebook, luego su Instagram. Pero ella seguía encontrando nuevas formas de contactarme, creando nuevas cuentas, usando el teléfono de Tom, incluso configurando direcciones de correo electrónico falsas. Entonces las llamadas telefónicas comenzaron a llegar desde otras direcciones. Primero fue la tía Marie. Lucy, cariño, acabo de oír lo que está pasando con tu hermana. Seguramente puedes encontrar en tu corazón la manera de ayudar a la familia. Luego vino el tío Bob. Niña, necesitas pensar en lo que realmente importa aquí. La familia es lo primero. Susan, la mejor amiga de mi madre, tu madre está devastada. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Incluso mi antigua maestra de secundaria, la señora Peterson, a quien mi madre todavía veía en la iglesia. Lucy, siempre pensé que eras una estudiante tan amable. Estoy muy decepcionada de escuchar sobre esta situación con tu hermana. Todos tenían el mismo mensaje: yo era egoísta, despiadada, cruel. Debería renunciar a mi casa, a mis sueños, a mi independencia, para resolver los problemas de mi hermana. Ninguno de ellos parecía cuestionarse porque la situación de vivienda de Sara era de alguna manera mi responsabilidad. Después de 2 semanas de acoso constante, ya había tenido suficiente. Fui a mi compañía telefónica y cambié mi número, dándoselo solo a mi lugar de trabajo y a un puñado de amigos de confianza que no habían tomado partido en este lío. El día de la mudanza fue maravillosamente tranquilo. Contraté a una empresa de mudanzas que nunca había usado antes, asegurándome de que no hubiera forma de que mi familia rastreara la dirección a través de servicios locales familiares. Los de la mudanza fueron eficientes y profesionales, y al atardecer estaba parada en mi nueva sala de estar, rodeada de cajas y posibilidades. Esa primera noche en mi cabaña, me senté en mi porche con una taza de té, escuchando los grillos y viendo salir las estrellas. Sin ruido de tráfico, sin sirenas, sin drama familiar. Solo paz. Sentí que algo dentro de mí finalmente se relajaba, una tensión de la que ni siquiera me había dado cuenta de que había estado cargando durante años. Por supuesto, todavía veía ocasionalmente sus publicaciones en redes sociales, las actualizaciones de estado pasivo-agresivas de Sara sobre la traición familiar y los hermanos egoístas, las publicaciones veladas de mamá sobre hijos ingratos y el deber familiar, los comentarios de parientes y amigos de la familia, todos tomando partido sin conocer la historia completa. Pero aquí está la cuestión, nada de eso me molestaba ya. Sus palabras no podían tocarme en mi nuevo santuario. Transformé el segundo dormitorio en una oficina en casa, configurando mis monitores para que miraran hacia la ventana, donde podía ver a los pájaros visitar el comedero que instalé. Los canteros elevados de los dueños anteriores ahora rebosaban de hierbas y verduras. Mi primer intento de jardinería resultó sorprendentemente exitoso. El invernadero se convirtió en mi proyecto de fin de semana, llenándose lentamente de plantas que hacían que el espacio se sintiera vivo y vibrante. Mi productividad laboral en realidad mejoró sin las constantes interrupciones familiares. Mi jefe lo notó y me dio más responsabilidades, junto con un aumento. Comencé a tomar cursos en línea sobre estrategia de inversión, ampliando mi experiencia sin que nadie me dijera que estaba perdiendo el tiempo o que debería concentrarme en encontrar un esposo. Claro que hubo momentos en los que extrañé la idea de familia, no la realidad de mi familia, sino el sueño de lo que podría ser una familia que te apoya. Esos momentos generalmente pasaban rápidamente cuando recordaba la paz que había ganado a cambio. Hice nuevos amigos en la zona, otros profesionales que trabajaban de forma remota, un grupo local de jardinería que se reunía mensualmente, vecinos que respetaban los límites y no se sentían con derecho a mi espacio o mi tiempo.
Ninguno de ellos conocía la historia de mi familia, y yo lo prefería así. Me conocían como soy, no como la persona que mi familia trató de obligarme a ser. Lo curioso es que probablemente estoy siendo más fiel a los sueños originales de mis padres para sus hijas que Sara. Nos criaron para ser mujeres independientes y exitosas, simplemente nunca esperaron que yo fuera la que realmente lo lograra. Y ciertamente nunca esperaron que yo también fuera independiente de ellos. A veces la mejor familia que puedes tener eres tú misma, al menos hasta que elijas agregarle algo en tus propios términos, en tu propio tiempo, a tu manera. Y eso es más que suficiente para mí.